Y bueno, para continuar clase, la clase anterior, perdón, vimos un video o bien estuvimos hablando sobre la resolución de un conflicto, ¿no? Cómo existen diferentes pasos para la resolución de un conflicto. Nosotros habíamos visto un esquema donde dice qué es el conflicto. Yo ya les había comentado que era un conflicto. Es lo mismo un problema, que un conflicto. Ya habíamos dicho que no como tal es lo mismo, porque un problema sí puede tener varias soluciones, ¿no? O sea, sí podemos llegar a una solución, siempre y cuando pues estemos conversando. El conflicto se vuelve cuando ese problema no hay solución y se vuelve más grande. Entonces ya existen muchísimas más alternativas de la solución, en donde yo puedo tener la razón, en donde ustedes pueden tener la razón, y es una revoltura de cosas para llegar a una solución. El conflicto se hace más grande, es más grande que un problema. Entonces después teníamos problema contra conflicto y nos venía un esquema que dice conflicto, tensión, frustración, agresividad. Entonces cuando nosotros tenemos un conflicto, existen esas tres posibilidades de actitud o de comportamiento. Tensión, cuando nosotros tenemos un conflicto, siempre nos tensionamos, hasta lo sentimos aquí en la espalda, ¿no? Como cuando nosotros sentimos tensión es porque se nos está empezando a hacer el problema un conflicto. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en clase y ya nos estaban pidiendo los trabajos para, no sé, supongamos el viernes. Entonces, hoy miércoles, ya nos faltan 2 días para entregar todos los trabajos el día viernes. Entonces empezamos a tensionarnos, empezamos a tener esa frustración de si lo vamos a entregar o no a tiempo, si vamos a estar bien o no, si entendimos bien el tema o no. Entonces hay veces que llega la agresividad y empezamos a ser agresivos con nuestros compañeros y le empezamos a decir, ay, ya cállate, ay, tú no hiciste nada, ay, es que tú, y entonces empezamos a todas esas tres cositas a relacionarlas, ¿no? Primero nos tensionamos, ¿por qué? Porque no sabemos si vamos a entregar el trabajo. Y luego la frustración de si entendimos o no entendimos el tema. Y luego la agresividad de que si trabajó o no trabajó mi otro compañero. Entonces existen tres cosas más de esas cositas que salen, que es represión, canalización y expresión. La represión es cuando a veces pues sí, no nos expresamos, no damos nuestras ideas. ¿Por qué? Porque no queremos tener un conflicto, ¿no? Es como cuando nos reprimimos. Nos reprimimos y decimos, no, pues es que yo no le voy a decir que está mal porque sé que tiene una vibra tan fuerte que puede que salgamos peor, ¿no? De lo que ya estamos. Entonces nos reprimimos y guardamos el coraje. Y luego dice canalización. Cuando nosotros empezamos a observar qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema, por qué nos estamos poniendo de esa manera. Y luego expresión, ya cuando nosotros estamos expresando lo que queremos. Cuando reprimimos, cuando canalizamos y cuando expresamos. Entonces, ¿cuál de ustedes es más probable que hagan? Nos reprimimos, observamos, o sea, canalizamos el problema, o lo expresamos, ¿no? ¿Sabes qué? Me está molestando que no trabajes. Entonces, chicos, es importante que el problema contra conflicto son cosas muy distintas. El problema sí se puede llegar a una solución. El conflicto puede que no o puede que sí, pero necesitamos buscar varias alternativas para encontrar una solución al conflicto. Después de la canalización viene el manejo, que es adecuado, la solución o inadecuado. Cuando nosotros canalizamos, expresamos de una manera adecuada, ¿no? Pues platica con su compañero y le dicen, oye, pues es que lo que pasa que
yo me siento incómoda que no trabajes, que me estés casi casi dando a mí todo el trabajo, o que entregaste tu trabajo, sí, pero está todo bien mal y si te lo comento, pues siento que te vas a molestar y pues es nuestra calificación. Entonces es de una manera adecuada, ¿no? Y luego inadecuado es cuando dices, ay, no hiciste todas las cosas bien feo, la verdad es que ni siquiera le echas ganas. Y entonces empieza la agresividad, lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, una cosa es ser adecuadamente lo que estás diciendo para que no surja un conflicto. O sea, si ya tenemos el problema, no que surja el conflicto. Y si somos inadecuados en decir las cosas, pues obviamente va a surgir un conflicto en el cual nos va a costar mucho trabajo llegar a una solución. Y el otro dice la solución, que nosotros podemos llegar a una solución si estamos hablando adecuadamente. Nosotros no podemos llegar tan fácil a una solución si hablamos inadecuadamente. Entonces nosotros es como buscárnoslas. Es así. Tú sabes si te buscas la vida difícil o te la buscas fácil. Fácil, hablar adecuadamente, expresar de una manera adecuada, etcétera. Si te la quieres buscar difícil y te gusta los problemas, perdón, pues vas a hablar inadecuadamente, ¿no? Y vas a empezar a decirles, no, pues es que tú no haces nada, tú siempre entregas los trabajos mal hechos y bueno, nunca se llega a una solución, ¿cierto? Entonces, ese es lo que trataba el esquema, que yo les dije que pues me dejaron un comentario al lado de lo que ustedes habían entendido de este esquema. Después, en la página 78 tuvimos un video, perdón, que era de un conejo, que como dos personas se peleaban por ese conejo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿los personajes tenían un problema o un conflicto? Pues se convirtió en problema. ¿Por qué? Porque los dos querían al conejo. Entonces estaban buscando una solución contra, ¿no? Perdón, en contra. Y decían, no, pues yo le daba una zanahoria más grande y tú me das una zanahoria más grande. Entonces surgió el conflicto en donde empezaron a pelear, a pelear, a pelear, a pelear por quién más entregaba las zanahorias más grandes para que el conejo se fuera con él. Y al final de cuentas, ninguno de los dos se quedó con el conejo. ¿Por qué? Porque se lo llevó un ave. Entonces, dice ahí, ¿qué recomiendas para resolver un conflicto? Pues si realmente se van a quedar con el conejo, ¿no? Aquí, en realidad, ninguno de los dos se quedó con el conejo. Se volvió un conflicto. ¿Por qué? Porque querían el conejo y al final ninguno de los dos se lo quedó. Entonces, chicos, es importante que a veces también veamos si realmente tenemos una solución y si nos gustaría entrar en un conflicto y checar todas las alternativas si realmente podemos tener una solución. Y bien, continuamos. Sé que ya llevo un poquito de tiempo, pero es que quería explicarles. Después sigue en la página 78, dice, cada situación conflictiva tiene sus características, así como sus protagonistas, lo que requiere un abordaje singular y único. No obstante, con carácter general y hasta donde pueda ser aplicables, parece recomendable tener en cuenta algunos pasos como los que se exponen a continuación. Tenemos 3 cuadritos en donde dice definición clara y precisa del conflicto, discusión de opciones, perdón, discusión de opciones y elección de una solución. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, definición clara y precisa de conflictos, distinción entre los síntomas y el verdadero problema. Ahí en la página 79 tenemos este cuadrito, chicos, de dos burros. Entonces, chicos, aquí tenemos el primero, segundo y tercer cuadro de los que están acá, en los anteriores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contestar este cuadrito que dice a compartir. Este cuadrito, chicos, es importante que lo contestemos relacionado con los cuadros anteriores. Por ejemplo, tenemos 2 burros. Esos 2 burros se ve que van a ambos,
en diferentes lugares, ¿no? Uno va para hacia la derecha, otro para la izquierda, pero se ve que tiene un lazo. Entonces, chicos, dice definición clara y precisa del conflicto y luego discusión de opciones y elección de una solución. Entonces, ese es un problema, chicos. ¿Cómo ustedes podrían solucionar este conflicto de acuerdo a las definiciones que tenemos aquí? Definición clara y precisa del conflicto. Búsqueda de las verdaderas causas. Discusión de opciones. Observar de las diferentes visiones del problema. Y elección de una solución. Evitar las actitudes defensivas. Entonces ustedes van a escoger de esas 3 opciones que tienen, ustedes me van a escoger cuáles para ustedes les funcionarían para solucionar este conflicto de los burritos. Y ya que terminamos el cuadrito, vamos a contestar por último, el beneficio que obtuve es, y me van a contestar las preguntas. Entonces, chicos, hasta aquí esta actividad. Es importante, por favor, que me comenten los videos que vimos para que yo esté al tanto de lo que ustedes están aprendiendo, ¿vale? Les mando un fuerte saludo.